Pues les presento con muchísimo gusto a Rosalina Villanueva. Ella es una pues investigadora y dentro una parte muy importante de la plataforma WGSN o WGSN, que es la plataforma top de tendencias, como la mayoría de los diseñadores de moda lo sabemos, a nivel mundial. Y muchas veces tenemos estas preguntas como de, pero ¿quién dicta esto? ¿Pero quién dice y con base a qué y por qué y demás? Y hay concepciones muy acertadas acerca de esto, hay concepciones como más erróneas acerca del por qué se hacen las cosas, quién lo decide y etcétera. De pronto sentimos que es muy superficial, pero todo esto tiene raíces muy profundas y es fascinante. O sea, el mundo de la moda, como especialmente pues los que estudiamos esta parte, sabemos que es vasto, muchísimo, muy amplio, complejo. Es algo que parece no ser complejo, pero es muy complejo y es muy fascinante también. Y por eso pues creo que nos sentimos atraídos a estudiarlo y entenderlo. Y al final pues tiene que ver pues, con todo lo que nos complementa como seres humanos. Y en este aspecto pues Rosalina es una experta con todo lo que ella tiene como su área de experiencia, su expertise, y tiene mucho tiempo haciendo esto, como ahorita algunos habrán escuchado, ella está ahorita en Nueva York y trabaja para esta parte de WGSN, todo Latinoamérica. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar escuchando de ella toda la parte que es como la metodología del cool hunting y que nos explique, bueno, la mayoría ya sabemos que es cool hunting, también ella pues nos va a decir ahí rápidamente qué es para los que no sepan muy bien exactamente el término. Y pues sin más ni más, pues ya ahora sí que le cedo la palabra a Rosalina para que conozcan más de su trabajo. Te agradezco mucho, Rosalina, estar aquí con nosotros y pues vamos a dar inicio a este webinar. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, no, sin hacer más preámbulo, cuento un poquito de tanto qué es WGCN y tanto qué ha sido mi carrera con la marca y en el resto de mi carrera también. Yo estudié diseño de modas, pero en determinado momento, después de trabajar mucho tiempo en producto, pasando de denim, pasando a colecciones de infantiles, pasando a ropa de hombre, en algún momento determinado, y yo creo que como muchos de nosotros que estudiamos moda o que estudiamos alguna carrera que sea afín a marketing, que sea afín a editorial y demás, creo que nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo ser parte de alguna agencia que realice este tipo de pronósticos de tendencia? Y ahí fue que me integré al equipo de WGSN, y mientras hice esa carrera estuve como en dos marcas, una que es WGSN y una que ya no es más, pero que existió en su momento, que se llamaba StyleSite. Y realmente toda mi carrera me he dedicado a leer esas tendencias globales, que en un principio era muy enfocado a moda, y de eso voy a hablar también en un momento más, porque ha cambiado mucho la manera en que se hace este tipo de investigación. Las tendencias realmente nos rodean en todo el tiempo y afectan absolutamente todos nuestros comportamientos. Entonces, una tendencia no solamente habla de un tipo de producto específico, no habla solamente de la temática de moda, de la temática del producto, de la temática de retail, sino que realmente estas tendencias se pueden vivir y plasmar en absolutamente todos los conceptos en los que vivimos, ¿no? En toda la parte cultural que funge de ciertos episodios y de ciertas cuestiones globales que afectan definitivamente a cada región. Entonces, en esta carrera, realmente mi parte siempre ha sido tomar estas tendencias globales y platicar con quien es cliente de WGSN y poderle dar como esa bajada a sus propios negocios. Es qué puedo tomar de esta información, qué puedo tomar de estos reportes, qué puedo tomar de estos análisis y poderle dar bajada a mi negocio para adaptarlo a eso, para que me ayude a tener como una mejor comunicación con mi cliente final, a que me ayude a mejorar no sé, mis estadísticas, que me ayude a mejorar la conexión que tiene el producto con sustentabilidad, que me ayude a explorar temas sociales que yo no he explorado, ayudar a crear un mejor ADN para mi marca y a dar más claridad a ese proceso que hay detrás de hacer un producto, una colección, un edificio, una ciudad creativa, una ciudad conectada. O sea, realmente es en cualquier rubro de trabajo que yo esté trabajando, así sea
en cualquier rubro de negocio que yo esté trabajando, así sea algo que esté relacionado con comida, algo que esté relacionado con la industria de la belleza, de personal care, de publicidad y demás. Además de moda, voy a necesitar algún tipo de información y de insights que me puedan dar como este conocimiento. Entonces, eso es realmente a lo que realmente me dedico y a lo que pongo como mis esfuerzos, tanto al conocer el contenido que tenemos en WGSN, que se hace en parte con un equipo que es bien grande y que toda esta información se hace con esas bases, como cómo puedo mantenerme más informado para poder crear y dar mejores decisiones en mi negocio y a mis equipos también. Es como muy importante que las empresas puedan fomentar esta parte creativa, porque si nosotros no leemos, si nosotros no tenemos como esa curiosidad por entender lo que está pasando en otras partes, es más complicado para nosotros realmente tener esta parte de como de la conexión, ¿no? Entonces, bien, la parte de todas estas tendencias nos rodean en todo momento. Y en la parte que comemos, dónde vivimos, cómo nos conectamos entre nosotros y seamos conscientes o no, definitivamente dictan los productos que queremos y los servicios que anhelamos en algún momento, ya sea si los espacios inteligentes, los teléfonos inteligentes, perdón, los espacios de coworking, como los conocemos hoy en día, esos altos y bajos que hay en el mismo, las ideas de, ok, nos fuimos todos a trabajar desde casa, las universidades se fueron un poco online. ¿Cómo es que me pongo a pensar en cuál es la oficina del futuro, en cómo es la rutina de trabajo que yo puedo imaginar en este futuro? Entonces, al trabajar, WGSN hace como un primer enfoque en una cuestión que va a un resultado más macro. Es decir, en eventos como una pandemia, en eventos de incertidumbre social, en eventos de incertidumbre gubernamental, es decir, las personas, los estudios demuestran que las personas cada vez creen menos en las instituciones gubernamentales o en las instituciones como tal, desde empresas que son muy grandes, empresas que de cierta manera sientes que no puedes dejar de comprar de ellos, porque a veces necesitas como el alcance que tienen para el precio que es adecuado y demás, pero o cómo es que empiezas a volverte un poquito más proactivo a la hora que pides a los gobiernos que hagan cosas distintas y son cosas que se empiezan a modificar de cierta manera y eso es lo que nos ayuda también a alimentar esta parte de megatendencias, la parte de los sentimientos de la sociedad. Estas megatendencias WGS estas duran décadas, entonces al identificar estas tendencias es de una manera más crítica en donde las empresas pueden aprovechar este crecimiento potencial ilimitado, en donde WGSN también tiene una labor súper social al pensar, bueno, ¿qué son las cosas que yo puedo decir para que no se vuelva como esta bola de nieve en donde no estoy mejorando la sociedad en la que estoy viviendo, no estoy dando como los mejores consejos que debería de dar? Entonces, ahí surgen cosas como el tema de sustentabilidad. Hay cosas como pequeñas partículas como glitter y demás que entre nuestros propios equipos de trabajo decimos, bueno, queremos hablar de este glitter que contamina o cuáles son las opciones que podemos tener que sean un poco más sustentables, porque sabemos que en las colecciones de niños son muy importantes y las queremos tener. Entonces, algo que es un tema macro como la parte de sustentabilidad y que al comunicarlo creo que también hacemos como esa conexión entre el consumidor, el cliente, nosotros específicamente, y para alzar la voz a las mismas empresas a decir, ok, yo quiero como consumidor que ofrezcas un producto que sea un poquito más sustentable o que ayude un poco más al ecosistema. Porque si nosotros somos los únicos que reciclamos, al final es muy difícil que se haga el cambio si el gran corporativo no tiene como a la par como sus propios esfuerzos, ¿no? Entonces, esta parte de la macro tendencia es la que me ayuda a crear el propio ADN de las marcas, a innovar en el movimiento que tienen que hacer, hacerlos más inclusivos, en hacerlos en tener una mejor misión y algo que cambió definitivamente desde 11 años atrás que yo empecé a trabajar en tendencias, es que trabajamos como, sí, la metodología era, ok,
voy a ver las macros con 2 años de anticipación para poder generar mi producto que voy a tener que llevar a Asia. En 6 meses puedo hacer una confirmación con la parte de lo que estoy viendo en las colecciones, en la parte que estoy viendo en las exposiciones, en los trade shows, y posteriormente la parte del cool hunting que se hace en la calle. ¿Qué es lo que se ve en retail? ¿Qué es lo que hay en las tiendas? ¿Qué es el conocimiento que puedo encontrar también en la parte de la gente que se viste cool, en todo esto, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en este momento esta parte de macro representa un core de lo que va a servir para la planeación en cualquier tipo de producto. Así yo haga una taquería, un salón de uñas o un producto específico de moda, una colección de moda, yo necesito tener este tipo de información porque va a ser relevante a largo plazo para mi negocio. Entonces, ese es como la idea de lo que estoy queriendo tener, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es el ejemplo de Amazon, que en menos de 2 décadas pasó de ser una empresa que es pequeña y que intentaba convencer a que los consumidores confiaran en comprar de manera online, y en este momento es una de las empresas más grandes del mundo que ahora se vuelve hasta problemática. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de limitar a pequeños negocios, está tratando de revolucionar tanto el marketplace que lo vuelve muy difícil para otras personas para sobrevivir. Entonces, siempre hay también como esta idea de contratendencias que se vuelven también importantes. Pero desde tiempos atrás también, y también WGSN tiene 21 años en el mercado y ha buscado cómo es que puede adoptar estas tendencias para que el cliente tanto conecte estas macros como conecte cosas que están más direccionadas con el producto. En esta presentación voy a hablar de 2 ejemplos que son muy sencillos y que creo que todos podemos entender y que todos podemos tener como cierta conexión, inclusive ver cómo en este momento estas 2 tendencias se volvieron súper relevantes de nuevo. Entonces, ahí les muestro. Bueno, va desde qué se pone de moda. Si se pone de moda un vino, si se pone de moda que rosé o rosé all day, se vuelve hasta algo viral que es en redes sociales. Y ahora, si yo hablo de 11 años atrás, no teníamos todas estas redes sociales que tenemos en este momento y que se viralizan de manera tan exquisita y tan rápida y tan moderna. Entonces tenemos como cuestiones que vuelven las cosas muy distintas. Tanto Instagram, que creció de ser simplemente una plataforma para compartir imágenes, hasta ahora también es como un marketplace donde puedes comprar el producto final de la marca que más te guste en Singapur y te la mandan a México. Y también hasta clubs que son sociales solamente de voz, como Clubhouse, en donde la parte, hasta siento que el elemento de voz se vuelve más importante. Yo siempre he dicho que empezamos al revés, que empezamos haciendo como mensaje de textos cuando el comando de voz es mucho más sencillo para nosotros hacerlo, porque escribir me toma más tiempo que mandar notas de voz. Entonces, yo no soy fan de las notas de voz, pero al fin de cuentas es más fácil para mí decir lo que quiero decir que pasar y escribirlo, y también es más inclusivo. Cualquier persona puede darle clic a un botoncito, grabar lo que quiere grabar y enviarlo, ¿no? Entonces, eso es como interesante para ver la parte que puede ser rápida también para otro canal o para otra parte de la sociedad que puede tener como esta conexión. Entonces, bueno, realmente hay una colega y una gran institución dentro de WGSN siempre dice que el pasado y el futuro están presentes y solo necesitamos captar las señales y analizarlas. Una de las cosas que se hacen dentro de WGSN es separar esos patrones aislados de los momentos culturales menos obvios u ocultos. Esta es una frase y la traigo acá a relucir porque en algún momento existía un underground. En algún momento teníamos como esta parte en donde no teníamos como esta conexión con lo que queríamos descubrir, esta parte que nadie sabía de ellos. Ahora realmente todavía podemos encontrar el bar que acaba de abrir y que es un speakeasy. En este momento es más complicado porque no todo está abierto, pero a medida de que se está revitalizando la economía, que se están reabriendo los lugares, todavía podemos encontrar, queremos ser la primera persona en ir a una parte. Sin embargo, ese mismo restaurante sabe que necesita tener, restaurante, bar, speakeasy, como le queramos llamar, sabe que necesita tener una conexión con el consumidor final. Entonces, esta parte
si bien es exclusivo, puedes tener todavía cierta parte de exclusividad, no hay un underground más, porque necesita tener redes sociales, necesita que la gente lo conozca, necesita que crear esa o generar ese sentimiento de perderme esa experiencia para que la gente quiera ir y quiera tener el anhelo de estar ahí. Otra de las referencias que les quiero compartir es que WGSN es súper conocido en la industria de retail, en la industria de moda, y es porque así inició. Y bueno, puedo pasar horas hablando de todo de todas los escalones que ha pasado WGSN, pero a través del tiempo y a través de cómo se manejaron estos precisos cambios, se han creado otras verticales que siempre hemos cubierto, pero en este momento cada una vive en su propio ecosistema. Es decir, el inicio es Insight y este es en donde se concentran estas grandes macros, en donde podemos hablar de política, en donde podemos hablar de videojuegos, en donde podemos hablar de generaciones. En un momento atrás, 10 años, 9 años, nadie hablaba de millennials, hablabas de generación X, hablabas de las generaciones de una manera muy distinta, no targeteabas una campaña de publicidad directamente para el millennial, directamente para generación Z. No sentías que había una como tanta brecha generacional más que, o yo sentía en ese momento que más que entre mis papás y yo, es que es el corte generacional y pensamos totalmente distinto. Ahora, como tenemos más generaciones que somos muy distintas, hubo una necesidad de crear contenido, las marcas también se vieron con la necesidad de generar canales de comunicación que fuesen distintos para cada una de estas personas. Entonces, esa parte de Insight está muy enfocada a toda la información que necesita un publicista, que necesita un director creativo, que necesita el social manager, que antes también era algo que no teníamos, ahora tenemos que tener alguien que lleve nuestras redes sociales y que lo haga con una estrategia, con una planeación específica. Entonces, Insight se vuelve una de las verticales que WGSN ofrece. Después tenemos la parte de moda, que obviamente es todo el tipo de producto y que va desde estas macros hasta innovaciones de futuro, que ahí se van a, bueno, ¿y qué pasa en tecnología, en moda? ¿Y qué pasa con la información que podemos sentir que es más relevante siendo numérica? Entonces, ahí también, desde hace 11 años ahora, cambió la manera en que hacemos el registro de información y tenemos también una base numérica que es muy importante para, ok, sí, tenemos como diseñadores, como creativos, tenemos la intuición hacia dónde van las cosas, pero también necesito de datos para convencer al director comercial de mis empresas, para poder medir que el producto que estoy haciendo y que todos los esfuerzos creativos que estoy haciendo están teniendo un resultado explícito. De lo contrario, es muy difícil medir y se vuelve como esta parte etérea que muchas veces puede resultar la frustración del diseñador. Y créanmelo, porque yo he estado en ese momento en donde yo considero que he hecho una obra de arte y cuando lo ponía en el mercado a lo mejor no se vendía. Entonces, también nos podemos volver como ese catalizador en donde decimos, bueno, tengo tan buen gusto, tan mal gusto, que esta cosa que hice no gustó a este tipo de consumidor. Entonces, ¿cuál es el nicho hacia donde tengo que ir? ¿No? Entonces, esa es la parte de moda que me permite tanto numéricamente como de inspiración y de como esta parte que me va a tener como la dirección creativa en específico. Ahí es donde tenemos toda la parte de colorido, ahí es donde tenemos toda la parte de temáticas de tendencia que van más a guías como de estilo o pronósticos, más como un pronóstico, no tanto como la parte de macros. Y creo que también las empresas que trabajaban en tendencias de moda y en cool hunting también usaron como términos. En algún momento usamos la parte de macrotendencias para llamarle a esas temáticas que eran a lo mejor más enfocadas a producto y en este momento están separadas. Es decir, ¿cuáles son las macros? Es todo aquello que va a afectar, que son más innovaciones y que son más impulsores, por así decirlo. Y la parte de los pronósticos son pronósticos que sí pueden tener temáticas específicas en donde hasta los temas son más románticos, que puede ser, no sé, abstracto interno, que puede ser, quiero tratar de acordarme de una, que los veo todo, fantasmagoria, que es una temática que es como súper basada en el glamour y demás.
para otoño-invierno 22-23. Entonces, como que ahí sí yo puedo más basarme en producto y poder tener como ese análisis, ¿no? Entonces, estoy en moda. Tenemos beauty también, que es otra de las verticales que es muy importante y en este momento es una de las líneas de negocio que se vio beneficiada de cierta manera porque todos estábamos en casa y queríamos un poco más de pampering. Entonces hay una línea que es totalmente distinta y que se maneja, que se estudia de una manera muy distinta porque todo tiene fórmulas, todo tiene que pasar por un laboratorio y todo tiene que tener como una búsqueda con mucho más tiempo de anticipación. En la misma línea de moda también pasa eso a lo mejor con todo lo que es deportivo y deportivo, creo que deportivo, a lo mejor ropa interior y la parte de belleza son las que tienen que pasar más tiempo. Hasta calzado podría decir, porque toma un poquito, los procesos un poquito más tardados. Tenemos Lifestyle Interior, que es toda la parte de interiorismo que se revisa igual que moda. Y que a lo mejor es más semestral es como un drop grande en primavera, verano, un drop grande en otoño, invierno, más que moda que es mucho más constante la rotación de producto. Y por último, alimentos y bebidas también, que es muy importante. Por eso la foto de rosé y demás, pero es una de las ideas que nosotros compartimos cuando llamamos esta específica tendencia del rosé que iba a estar de moda y después lo pasamos a bueno, después de rosé sigue el vino naranja, pero de una manera como más pequeña, ¿no? Entonces son uno de los ejemplos que tenemos. Justamente en el 2020 nosotros elegimos lanzar la vertical de Food and Drinks porque pensábamos que también era una de las industrias que iba a estar mucho más factible, que tenía muchas más ideas a seguir invirtiendo también y queríamos dar también como ese tipo de comunicación a esta industria. Entonces, si bien WGSN tiene como este core de moda que en su momento fue muy relevante y que se dio a conocer como marca en ese momento. Ahora tiene un montón de verticales que siempre han existido en el ecosistema, porque si se pone de moda el rosé, lo vamos a ver hasta en campañas de marketing para producto de moda, para belleza, el aroma puede ser como algo interesante para beauty, entonces todo tiene como una conexión al final. Entonces, era parte de las cosas que quería mencionar en un principio. Por ahí, en la parte de las micro tendencias, comienzan también, eso seguramente lo estudian diariamente, ¿no? Primeros influenciadores, early adopters, después pasa a la adopción masiva en 1 o 2 años, y estas tendencias son importantes para las empresas de moda, pero tienden a ser realizaciones a menor escala de los deseos tan ocultos que a lo mejor podemos todavía encontrar en ciertas macros, en ciertas innovaciones o en ciertos impulsores del consumidor. Algo que sí tenemos que registrar, y esta gráfica seguramente lo han visto por ahí, de qué es lo que representa las primeras personas que se incluyen en una tendencia, hablando que no tenemos un underground anymore, realmente todos queremos tener como ese conocimiento y es algo que cambió a través de los años, en sí encontrar quién es el early adopter, alguien que lo haría primero, que es un 13.5% de la población, early majority, que es donde la mayoría de las personas existimos, y late majority, también entre early majority y late majority es donde la mayoría de las personas existimos, y después puede ser laggards, que es un 16%, o puede ser también una continuación de esa de algo que se vuelve clásico, algo que se vuelve transicional, sobre todo cuando estamos hablando de un producto, algo que se vuelve perenne. Y en este momento estamos en un momento en este momento estamos en una parte crucial en donde vamos a ver eso pasar porque hay muchas cosas clásicas que van a estar más tiempo con nosotros. Recordemos que en el 2020 se hicieron muchas compras que a lo mejor muchas marcas decidieron guardar en su stock y tal vez traerlas para el 2021. ¿Por qué? Porque permanecimos cerrados mucho tiempo. Entonces, ahí es donde, de cierta manera, a lo mejor damos 2 pasos a reinterpretar qué es lo que estamos viviendo y a hacer un mejor uso de estos stocks. Entonces, hay cosas que surgen también de esas ideas y cosas que podemos aprender de eso. Unas de las, para ponerles un ejemplo, la anatomía de estas tendencias o de Cool Hunty en práctica. Si nosotros pensamos en el tema de artesanal, que va desde cosas que son artesanales hasta
prendas que son artesanales, que tienen bordados y demás, hasta productos, cervezas y demás. Y hasta hemos hecho la broma o el chiste o el meme de algo que es artesanal y que por eso te lo van a dar más caro, ¿no? Pero desde que pensamos si había chamarras de mezclilla, si había cestas tejidas, si la comida se volvía lenta, si las asignaciones eran modernas, los estilos, los productos, todo lo que tuviera esta parte de artesanal, tenía como este resurgimiento de que era importante para nosotros y se elevaba esta parte de tener objetos cotidianos en donde pudiéramos tener como esta parte de comunidad también. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta tendencia? De las muchas fuerzas detrás de la transición de 3 influencias clave para los principios de la década del 2010, ayudaron a dar forma a este movimiento artesanal, contragolpe de la fabricación masiva. Se empezó a dar más conocimiento de cómo era dañina esta fabricación masiva, de qué es lo que estaba pasando, el colapso del edificio de Rana Plaza en Bangladesh. Desde entonces las personas empezaron a estuvieron buscando formas de reducir un impacto ecológico y humano del consumo. Y hasta este momento tenemos esa conversación y todavía no lo solucionamos, pero también igual se vuelve como una parte importante. También y podemos ver cómo va creciendo esta idea. La gran crisis financiera del 2008, muchas empresas como Etsy ayudaron a muchos artesanos millennials, de cierta manera, que buscaban trabajo alternativo en convertir sus pasatiempos a negocios, y desde su lanzamiento en 2005, Etsy se había convertido en un negocio de $1,000 millones en el 2013 y permitió también como a millennials la oportunidad de convertirse a esta parte de la generación millennial, convertirse en alguien que podría tener como un capital de esta manera de negocio. Bien, morir sin oficios. A medida que los consumidores comenzaron a valorar la artesanía como un antídoto también para este mundo tan digital, y nos empezamos a dar cuenta que las artesanías están desapareciendo, que no tenemos como esta conexión, que nadie aprendió a cómo teñir con añil en México, que nadie aprendió a cómo hacer estos bordados, cómo enaltecer estas comunidades y cómo también crear mejores conexiones entre los artesanos y entre las marcas globales que a lo mejor vienen, hacen el producto en México y después un rip-off lo venden por $3,000 y al final afectan a esta labor tan humana y que son las únicas personas que saben cómo hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que cambiaron en ese momento. Hay cuestiones que pueden leer por ahí. Hay un papel que se llama Artisanal Capitalism, que reúne como la parte de art, craft y business, y muchas cosas que podemos explorar que estamos viendo en este día que se vuelven importantes también. Esta parte de microtendencias tanto va de la parte de cuál es el bordado que se pone, cuáles son los clásicos que son bien hechos, cuáles son las cosas que pueden volverse populares, y a fin de cuentas también los datos crean cómo es que va subiendo esta tendencia. Entonces tenemos como un algoritmo creado y que utilizamos también para hacer la parte del análisis de producto y poder ver cómo es que encontramos más referentes artesanales en lo que está de venta online. Entonces, esto va hasta, como les mencioné en un principio, hasta cervezas, hasta cuestiones que fueran comunicados con cuestiones que fueran un poco más minimalistas también. Accesorios tecnológicos que tengan menos diseño, que se vean más cercanos a algo que sea local. Y en experiencias también, en el contexto de artesanos, estas tendencias también afectaron a la industria de restauración, dando lugar a restaurantes que enfatizan y comparten una comida comunitaria, reuniones sociales. En este momento y hasta el día de hoy, el estilo humilde, el servicio amable, los productos locales, los eventos que sirven comida casera, sana, natural y cosas que tienen menos complicaciones también se vuelven como algo que vivimos todo el día. Algo que pasó también durante el 2020 es que retomamos todas estas ideas artesanales, y si bien esta tendencia tiene, ¿desde cuándo dije? Desde 2005, 2010, Etsy desde el 2005 empezó, pero desde el 2010 se ve como esta parte del surgimiento artesanal. En el 2020, cuando estábamos todos en casa,
regresamos a cuestiones que no habíamos hecho, que eran muy manuales, tanto para pasar más tiempo con familia, tanto para desconectarnos de tanto Zoom call y también para evitar esa fatiga que al final de cuentas también es algo que se vuelve de suma importancia al buscar el tipo de experiencias que estamos platicando por acá. Retomamos esa idea de otra vez vuelvo a hacer ilustración a mano, vuelvo a hacer acuarela, vuelvo a hacer accesorios de Shakira y de cuentitas y demás, y los hago yo de una manera como muy, no sé, como muy conectada con mi familia, con los nombres de todo, con pequeñas letritas que digan cuestiones que sean positivas o cuestiones que sean para regalar. Pero es exactamente esa conexión con una tendencia que no se va a ninguna parte, simplemente tiene como esta evolución y se ve de una manera súper distinta, se vive de una manera súper distinta. Entonces, eso es también algo que necesito tener como muy conectado, que necesitamos tener muy conectados con lo que estamos viviendo a día y en donde también estas experiencias nos hacen buscar algo que es distinto y que nos puede pasar. ¿Qué pasó después? Bueno, en 2019 empezamos a ver la creación adaptándose a problemas críticos que son más de escala global. Los primeros inicios incluyen a un cardiólogo. Este ejemplo me encanta porque es un cardiólogo boliviano que se llama Dr. Franz Freudenthal, quien desarrolló NIT Occlut. Es un dispositivo médico que está hecho a mano y que puede reparar efectos cardíacos en niños sin la necesidad de una cirugía invasiva. Es un dispositivo que se elaboró con colaboración de tejedores en una comunidad indígena aymara del país y cada dispositivo toma 2 horas para hacer, pero solamente 30 minutos en la parte del proceso que se tiene que colocar el dispositivo en esta parte de niños. Entonces, también va y juega con la técnica y aborda las preocupaciones de algunos pueblos indígenas en Bolivia que al manipular el corazón, ellos sienten que estás profanando el alma. Entonces es como toda esta parte muy romántica que a fin de cuentas se vuelve una solución para quien está teniendo esto. Otros ejemplos, comer local, esto pasa un poquito más a las ideas de que son contra, como regresar a los orígenes, regresar a esta parte postcolonia, entonces quitar cuáles eran las cosas que nuestros indígenas hacían desde un principio, nuestros antepasados hacían desde un principio en México o en el resto de Latinoamérica y cómo es que podemos decolonizar eso. Creo que México, Perú tienen mucho eso en sus alimentos, pero hay otras ideas, hay otras artesanías, hay otros conocimientos también que pueden ser súper revalorados y que nos ayudan a tener como este tipo de conexión con esa parte decolonizada de nuestra sociedad que también se vuelve como muy, muy importante. ¿Qué pasó en otros sectores? En ropa y calzado vemos que hay muchos bordados, que regresan toda la parte de algo que se ve como con parches, algo que definitivamente la parte de moda lenta se vuelve mucho más relevante y en el 2020 muchas marcas dijeron hay que parar, no vamos a hacer la entrega de la colección o el lookbook va a ser solamente online. Hay marcas que cambiaron toda la proyección de sus colecciones para hacerla en impresión 3D y que así no se tenga que hacer tantas muestras y que se pueda, de lo que es posible hacer en este momento. Un ejemplo es Tommy Hilfiger, que para el 2023 pensaba hacer todas sus colecciones de manera 3D. Y de hecho, para el final de este año, toda la parte de camisas de hombre también está pensando que ya pueden ser elaboradas de esta manera. Rafias, cueros trenzados o todo lo que es entrelazado también se vuelve importante. Las plantas, bueno, los millennials nos volvimos padres de plantas y sabemos que eso está en todo momento como algo que es sumamente importante. En interiores, todas las cuestiones que son naturales, los linos, la madera, el cuero, perdón, que tiene como algún acabado que es como más hecho a mano. Un poco también la conexión con lo vintage, que también tiene como esa conexión con algo que es sustentable, con algo que puedo comprar localmente. En empaque, por ejemplo, si estoy pensando en la parte de diseño gráfico, impresión monocromática y en tonos sepias, papel que es artesanal, cartulinas, lienzos, caligrafía y texto que está escrito a mano.
que es un poquito fuera de lugar, cintas que son tejidas, branding que es grabado o puñido. Entonces, ¿cómo es que todo afecta en alguna manera de lo que se generó en cuestiones que eran más económicas, sociales y en un ambiente y en un escenario que se empezó a adaptar en ese momento y cómo sigue evolucionando y cómo continúa con nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor le cambiamos el nombre, a lo mejor pasamos de lo local a esta parte de colonizado, pero es como ese hilo conductor que yo tengo que seguir analizando para poder tener como estas conclusiones que son viables y que puedo usar como contenido, que puedo usar para expresarme y que puedo usar para el ADN de mi marca o de mi producto o de mi proyecto y demás. Aquí hay también un ejemplo de este crecimiento de las marcas y cómo pasamos desde los interiores que tenían muchas más plantas hasta el 2020, en donde el poder de la planta, no voy a pasar mucho tiempo en la diapositiva, pero el poder de las plantas también, los estudios nos dicen que nos dan cierta felicidad. Entonces, si teníamos plantas en ese momento, y creo que las tendencias se vieron en México, que muchas marcas de plantas empezaron a surgir en el 2020, de flores específicamente, de flores que estaban acomodadas de maneras más lindas, que estaban mucho más curadas. Tanto pasó acá en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que es donde puedo tener como experiencia y les puedo dar la referencia, pero también lo vi pasando en México, plantas que te llegaban a domicilio, gente que estaba creando contenido de cómo ayudar a tus plantas si se estaban secando, porque todos los padres de plantas en algún momento hemos secado uno que otro par o una media docena, pero es como cómo pasa de algo que a lo mejor se vuelve más trendy a algo que puede mejorar mi vida específicamente, o cómo es que mejora mi vida en ese momento, ¿no? Entonces, otra parte o otro ejemplo es la anatomía de la tendencia de wellness, que es una de los factores también que se volvió sumamente importante durante esta parte de la pandemia, pero viene de un momento como mucho más atrás, ¿no? Varias causas, influencias precipitaron el crecimiento exponencial del mercado de esta idea y pasamos por absoluto todo, desde el jugo verde en todas partes hasta hashtags como FISPO dominando las redes sociales, el feed, y llega un momento en que es difícil saber en dónde nos estamos sintiendo bien. Entonces, dónde el wellness o esta cultura por estar totalmente inspirados o totalmente buscando nuestro desarrollo para ser mejor físicamente y mentalmente, se vuelve como algo representativo. Entonces, ahí también hay otras cosas que son parte importantes. La crisis de los sistemas de salud globales, en donde nos empezamos a dar cuenta que tanto por medio de tabús, tanto como la gente sin tener como muchos recursos de a dónde ir, si tienes que ir al doctor, que si tienes, qué es lo que significa el bienestar para alguna parte, cómo es que podemos tener estilos de vida que son saludables, cómo es que si tenemos una sociedad con sobrepeso, cómo lo revertimos y cómo podemos dar estas prácticas que son más amigables para entender y para empezar a convertir la sociedad a tener mejores prácticas, pero también a darles recursos o como personas también obligar a los gobiernos que nos den recursos, porque creo que en todas partes estamos un poco igual, y tomar esta iniciativa de bienestar y mostrar el lado moderno y sexy de hablar del bienestar sin caer en esa parte tóxica que creo que llegamos en un momento a tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo se burlaron de la autocomplacencia y del estilo de vida del millennial que estaba muy despreocupado. No sé qué me pasa hoy que no puedo hablar. Y en realidad, cuando el millennial empieza a entrar a la fuerza laboral, empezaron a lo mejor algunos a rechazar el alcohol o una vida que tuviera más que fue una vida más saludable, reescribiendo unas reglas sobre una vida social que fuese satisfactoria. Es decir, sus valores ya iban más definidos a otras cosas. A lo mejor era sin Netflix and chill at home o cosas que cambiaron hasta la manera en que se toman las bebidas alcohólicas. Y eso es algo que también platicaba
en México hasta con los festivales de música. Ok, si la gente no quiere ir a tomar absolutamente todo el bar como regularmente hacías, ¿quién va a ser el nuevo patrocinador de festivales de música y cuáles son las experiencias que podemos dar para una población que no quiere consumirlas? Y muchas veces es porque no quiere consumir el alto valor calórico que tiene una cerveza. Entonces, esa parte de algo que empezó por una idea de bienestar, una idea de wellness, se vuelve algo que va a afectar hasta un evento de música, ¿no? Entonces, ideales poco realistas también, la estética de los cuerpos. ¿Hacia dónde se llevó esta práctica de body positivity? ¿Cuáles son las ideas en donde estábamos realmente muy añejos, en donde no nos sentíamos o no nos identificábamos con la persona que estábamos viendo en redes o en campañas de ropa interior y demás, y cómo eso también cambió totalmente esta parte de tener nuevas formas de comunicar eso, de representar otras imágenes que fueran más realistas, en donde muchas marcas prohibieron inclusive editar cosas con Photoshop. Y tienes también la dualidad en donde hasta Instagram tiene filtros para que te veas mejor también en la pantalla, y más todo este tiempo que pasamos en pantalla hace que creemos nuevos avatars que nos buscan o que buscan dar como una o sea, como si satisfacer una expectativa específica al momento que estamos online, ¿no? Entonces, esa parte de la industria del bienestar también nos recae en muchas cosas que podemos analizar. Pero bien, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, buscamos como estos próximos años el movimiento del bienestar cambia a rechazo total de cosas que eran un poco tóxicas y una adaptación extrema. Las redes sociales también nos han hecho como muy conscientes de nuestros cuerpos, pero a medida que vemos que todo esto está saturando la parte de ideas de qué es más healthy y que no es más healthy, que cuáles son las inspiraciones para alcanzar el cuerpo que queremos y demás. También los Pinterest relacionados con antidieta aumentaron un 42%, perdón, en el 2016. Y este aumento fue súper significativo para una comunidad social conocida por foros relacionados con la preparación para hacer comidas que fueran mucho más saludables y ejercicios. Entonces, se crean nuevos métodos de hacer ejercicio, nuevos métodos que son más, que ayudan más. Nos basamos más en ideas que nos pueden traer alegría por gratitud, por meditar, por quitar el tabú de cualquier condición mental que tengamos o cualquier sentimiento que tengamos, y hacerlo como mucho más propenso al diálogo, a poder hablar de esto y atraer cosas que sean de cierta manera más minimalistas. Por eso tengo a Marie Kondo acá, ¿no? También como la idea de limpiar y de clutter, como quitar todas las cosas que tengo en mi casa que se vean como demasiadas, y si no me traen alegría, ¿por qué las tengo ahí? Es justamente lo que pasa también con la idea del wellness. ¿Qué es lo que pasa también cuando lo conecto a una parte de producto? Bueno, llego hasta la parte en donde el 2007 empezamos a tener cosas que fueran más como athleisure, más como loungewear, cosas que me servían como pijama para estar en casa, pero de cierta manera también puedo salir. Y en el 2020 vimos cómo eso evoluciona también a hashtags como stay home style o 2 mile wear, needed set, o todas las cuestiones que fueran de need, todas las cuestiones que fueran tanto el pants como tal, como las sudaderas, como cuáles son las cosas que yo voy a poder evolucionar y llevar como ropa cómoda y que puedan ser polivalentes y la pueda llevar en varias ocasiones. Es decir, algo que no se vea como pijama siempre, o que sea una pijama más sofisticada que también puedo utilizar en otras ocasiones. Entonces, es como toda una industria detrás de algo que conecta alimentación, belleza y estar relajado en casa con, y qué pasa a otro nivel, qué pasa siguiendo esto, ¿no? Entonces hay aquí una gráfica de cómo es que pasa esta tendencia y cómo es que vamos viéndola crecer, como la parte de influencia,
la parte en donde nosotros podemos predecir, la parte en donde la tendencia toma acción y en la parte en donde cuál es la continuación de esto, cómo podemos estudiar y cómo prepararnos para el futuro. Entonces, esta es una práctica que cada vez añadimos contenido que es distinto y que podemos programar en este lugar, pero nos sirve de muy buena referencia a la hora que estamos haciendo planeaciones, que es con 5 años o más, que es con 2 años, que es cuando la cuestión se pone en práctica, que es 6 meses de anticipación, y luego cómo es que puedo planear el futuro esto. Por aquí otros impulsores que son también como macroeconómicos, que nos dan como toda la parte de la macro, hasta cómo con 2 años de anticipación podemos bajar, que es la última de las imágenes que tengo acá, que podemos bajar a una temporada específica que puede ser primavera-verano 2022, que ya nos dice exactamente cuáles son los key items, los colores y demás que podemos tener. Creo que estamos cortitos de tiempo. Y después algo muy práctico o algunas diapositivas que son muy prácticas y que es algo que podemos hacer como un ejercicio también, la parte de cómo se analizan los colores a lo mejor de colecciones, en donde yo puedo ver qué pasó contra el año pasado y en donde de manera cuantitativa puedo ver, bueno, ahora esta temporada hay un menos 2% de morado, o vemos que el tie-dye sube o baja o continúa estando por ahí. Entonces aquí en una parte que generalmente la revisamos como una manera muy visual, realmente se puede hacer como una estadística de cómo es que las tonalidades crecen y los tonos regresan y yo puedo verlo en todas las colecciones, como haciendo como toda la búsqueda de las colecciones. Entonces, ahí nada más puse como algunas de las diapositivas de colores que están siendo relevantes en este momento y que continúan siendo importantes porque van conectado con esta idea de loungewear, de wellness, de vestirme cómoda, de cómo regresar y adaptarme a la normalidad, a regresar a la oficina. La parte de cómo usarlo, aquí sí pensaría que es más de una manera creativa, como más intuitiva, buscando esta parte de intuición donde yo puedo hacer como este acomodo de colores en donde cada temporada yo a lo mejor voy a poder ver que tengo blancos, negros, azules, rojos y demás, pero la manera en que se combina es distinta. 20% creció esta parte de esta tonalidad olivo, entonces ahí ya puedo ver como el acomodo de cuáles son las combinaciones que yo puedo tener. Y puse el ejemplo de color porque creo que es algo que todos podemos identificar y que podemos encontrar rápidamente a la manera que estamos cuando estamos haciendo la investigación. Entonces ahí, cómo usarlo. Este color tuvo un 16%. En sí, los generales, los colores lavanda y los lilas, como este que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo es que lo puedo combinar? Y aquí inmediatamente puedo saber si es para un mercado más junior, si lo puedo aprovechar bien para el mercado infantil. Y es como esa parte en donde tus datos se congregan con ese sentimiento creativo que tienen, yo creo que la mayoría de las personas que está conectada acá, porque Sedime es sumamente una comunidad de estudiantes creativos y demás, si hay personas que están conectadas por fuera también, si están interesadas en este tema o interesados en este tema de cool hunting o de cómo predecir tendencias y demás, también tienen como esta mentalidad creativa en donde ahí también toma nuestro corazón y nuestra entraña toma las decisiones, ¿no? Entonces, todos estos colores tuvieron crecimiento, buscamos cómo hacer las mejores combinaciones y hay una parte también que está basada a algo que es más comercial, que es como si estoy pensando para compradores, no reviso tanto la parte de pasarela, pero reviso más lo que se está vendiendo, cómo se está comprando o generando la compra de las marcas a nivel e-commerce y qué es lo que se está vendiendo en su precio original. Entonces, es otro tipo de hacer un análisis en donde tú puedes descubrir cuáles son las cosas que están creciendo contra el año pasado, contra el semestre pasado y que yo puedo tener como algo específico. Puse también el color porque es como otro tipo, es algo como un escalón hacia algo más comercial o algo que puedo tomar más en inmediato, a lo mejor con 6 meses de anticipación, con 3 meses, para reducir también los riesgos de lo que estoy lanzando. Ahí hacemos separaciones como la parte en qué es lo que puedo proteger como color o como prenda, porque también lo vemos con prenda. Y lo vemos también con tendencias que son macros, desde cosas que son de insight, es como esto
puedes probarlo o puedes invertir o puedes proteger esta temática que estamos hablando, como cosas más como contextos como tales, como puede ser sustentabilidad, como puede ser empaques ecológicos, como puede ser comunicación por mensajes de texto, ¿no? Como para poner el contexto también en algo que no es producto. Este es un color que vimos nuevo, entonces lo podemos como probar. Otros colores neutros, los neutros ya sabemos que son como importantes, también como la parte de proteger, porque de cierta manera del 2018 ha ido aumentando 9%, 12%, 15% hasta el 2020, entonces continuamos viendo ese crecimiento como importante, perdón, y otros colores como que me ayudan para invertir. Ahí tenemos algunos datos numéricos de cómo lo encontramos en el retail en el Reino Unido y en Estados Unidos, más 68%, más 39% contra el año pasado en la misma temporada. Olive oil, que lo vimos en la parte de pasarela, y acá también podemos tener como esta parte, ok, es un foco que yo tengo que tener en el radar. Por ejemplo, para mí este color es menos comercial en México, sobre todo para la parte femenina. Entonces, es decir, bueno, ¿en qué prendas yo podría aprovechar este color o cómo lo combino con estampados o cómo lo combino con ciertas cosas o en qué generación es la que más va a aceptar este tipo de producto? Después veo cuáles son las marcas que lo tienen y de cierta manera me da como ese enfoque aspiracional a quiénes son las personas que podrían tener esto en nicho. Un regreso de este color café oscuro, que también es para probar. Tonos que son amarillos, más para invertir, porque tenemos ya bastante tiempo pronosticando esto. Un color como sage, pero es un color como hoja también, un verde claro, y también va como muy en contexto con esos colores muy relajados que vimos surgir a través del 2020 para ropa que nos servía para estar en casa y colores que de cierta manera nos dieran tranquilidad. También un color para probar. Otro de los colores nuevos para probar. Y así es como hacemos prácticamente ciertas referencias en un ejemplo bien práctico que sentía que podía darles como más idea de cómo pasamos de una macro como súper política y ambiental y social a algo que puede dar como una bajada hasta tener como datos de producto. Aquí, pink, un rosa muy claro, plum pie, azules. Y realmente es acá también un slide de esta metodología que es más la parte numérica, que es un análisis de e-commerce en 158 retailers que se hacen en Reino Unido y en Estados Unidos. Y datos de redes sociales, que estos también lo tomamos en cuenta para otro tipo de reportes que tienen que hablar, sobre todo en interiores. Por ejemplo, en la parte de diseño interior hay muchas cosas que nos dan inspiración como en Pinterest, en TikTok, y que necesitamos tener también y rastrear este tipo de hashtags para ver dónde está el interés de las personas, porque todo esto que sirve de inspiración por redes sociales definitivamente termina en una cafetera nueva en casa o en una almohadita o en un color muy específico de sábanas. Entonces, esa parte de redes sociales también es bien importante mencionarla como metodología, datos de pasarela como el recurso que vimos de color, que también se transfiere a las demás ramas, a las prendas en específico y a todas las categorías en específico, desde belleza hasta ropa interior, ¿no? Entonces, hay algunas definiciones de novedad que son muy importantes porque así estemos en una etapa de transición, es muy importante y muy relevante también que ofrezcamos estas novedades al consumidor final. Y bueno, en conclusiones, creo que más que conclusiones podemos hacer como una sesión de Q&A, que ahí ya vi como 2 cositas en el chat, entonces Pues no muy sé si... bien. Sí, ahorita vamos con eso. De hecho, chicos, por ahí les escribí en el chat que teníamos abierto, obviamente, la parte de Q&A. Y ahorita vamos a empezar a leer estas preguntas. Yo, así también en manera de platicar, como de poner todo esto que nos está diciendo Rosalina en el contexto de Cedim. Algo que te agradezco muchísimo, Rosalina, es ese ejemplo que pusiste ahorita de Tommy Hilfiger. O sea, de cómo él está
o él no, o sea, digo, bueno, todo el equipo, toda Sí. la infraestructura está pensando en cómo empezar a producir en 3D printing, para cuándo y qué piezas, no todas específicamente en dónde, en qué tiendas se van a vender. Y te lo digo porque a mí alguien que no era diseñador de moda, pero en algún momento y se hacía llamar alguien que hacía este tipo de forecasting o predicción de tendencias, con una seguridad enorme, me acuerdo mucho, en el Dijo que eso 2016 no me iba a pasar. dijo, ¿cómo? Te dijo que no iba a pasar. No, 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 me dijo en el 2016 que para el 2018 todos íbamos a vestir 3D printing. Todos, todos así, o sea, ya la ropa. Entonces, me acuerdo que yo me quedé como, porque era una persona justamente como muy cerrada, como lo que yo digo es la razón. Entonces, yo decía, claro, va a pasar, pero tendrías que integrar métodos cuantitativos y cualitativos. O sea, no estás entendiendo esa parte y estás como nada más gritando información a ver cuál sí y cuál no. Entonces, eso para mí es muy importante ponerles este ejemplo, porque no es tanto que, no, que dijeran no va a pasar, sino que decía va a pasar tal año y tal momento y tal. Entonces, cuando ustedes se recarguen y se apoyen en alguien que sabe de esto, vean bien y cuidado con estos falsos profetas que dicen como de yo soy un o una, o sea, yo predigo tendencias y no ves que hay una metodología, no ves que hay un cuerpo de trabajo en donde hay números, o sea, en donde hay realmente un estudio demográfico, socioeconómico, sociocultural, y por eso de hecho WGCN tiene un peso tan importante. Ahorita a lo mejor Rosalina nos dice una forma de alguna manera, dentro de todo, pues fácilmente, ¿no? Nos dice como, pues si es un porcentaje tal cual, pero esos porcentajes los estudia la agencia, ¿no? Y es un trabajo enorme lo que se hace. Entonces, por eso hay agencias que te dan estos números y con base a estos números y ahora sí con base a muchísimas otras cosas es que sale un color que a lo mejor nosotros podemos pensar que es superficial y que alguien lo eligió nada más por gusto, por como dice Rosalina, por tener buen gusto o mal gusto, lo que sea. Y entonces ahí también combinarlo con lo que nosotros queremos como dar, o sea, como lo que ahorita decías también, de que yo cuando he sentido que he hecho una obra de arte y de pronto dirección No era por comercial te ahí. dice, no quiero Sorry, eso, no es ajá, o sea, eso. no lo voy a invertir, no era por ahí, no le di, o sea, creo que la forma de hablar de Rosalina es una forma muy, para mí, con mucha credibilidad, o sea, eso es lo que yo quiero que también, o sea, digamos que aportar a este webinar, o sea, la credibilidad la vas a tener especialmente una persona que diga, hay altas y bajas, o sea, no es que me las sepa todas, es que hay una metodología y tengo mucha experiencia en esto y aún con la experiencia tengo que estar checando constantemente porque es un trabajo monumental. Y me hace recordar, ahorita como decías, esta parte del ADN de una marca o el ADN de un diseñador particularmente, pues todo lo que ha estado pasando, yo creo que de 10 años para acá, como directores creativos, me recuerda mucho el caso de Ralph Simmons en Dior, o sea, todo lo que le pasó, todo como él estuvo actuando y luego de pronto, bueno, no funciona, se va, viene María Grazia y es criticada por unos, amada por otros, pero al final está sacando el trabajo, está Claro. haciendo la chamba. Lo hacía diferente en Valentino, como Ralph Simmons de ahí se va a Calvin Klein, como Chanel tiene también su primera directora creativa mujer. Entonces, todas estas partes que, como bien dices, no nada más se quedan en un objeto tangible, sino también en cuestiones abstractas o no abstractas, sino intangibles que se convierten después en algo abstracto. Digo abstracto, tangible, ahora sí, Algo un tangible. artículo. Sí. Y cómo esto afecta en todos los panoramas, o sea, los métodos de producción, la economía, cómo se va permeando y cómo es que de pronto tenemos accesibilidad dependiendo en qué rol jugamos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso se me hace importantísimo. Siento que es un tema sumamente extenso, o sea que sí te entiendo esa parte de que, y vámonos rápido porque es muchísimo para los que Es estén aquí mucha, escuchándonos. es mucha información y siento que hay también los canales para aprender a leer esta información, para aprender a encontrarla. O sea, obviamente hay muchas personas que van a CEDIM y que tienen la información de WGSN y que es importante ver esta parte de innovaciones dentro, no es comercial, pero tienes acceso a esa info, porque luego es muy fácil ir y decir, no tengo acceso a información para hacer producto que es adecuado. Exacto. Entonces, no, sí hay acceso,
sobre todo si estás en la institución. Y también hay otros recursos que yo puedo estar leyendo. Es como si yo quisiera dedicarme mañana a Wall Street e invertir, obviamente voy a tener algún servicio como Bloomberg que me va a servir para ver proyecciones y para tomar las mejores decisiones porque estoy jugando con algo que es muy importante. O mi producto en la casa, en la parte de diseño, o mi Sí. dinero si estoy invirtiendo en la bolsa. Ujú. Entonces, estar informados simplemente me ayuda a con mayor seguridad tomar esas decisiones que cuando eres un creativo realmente a veces se vuelve una tormenta en Es parte de nuestras tu cabezas. naturaleza, Es exactamente, ¿no? parte Es de la parte, naturaleza, sí. o sea, de alguna forma sientes como, también entiendo, y ya para pasar a la parte de preguntas, también entiendo algunos creativos que dicen, es que yo no quiero como contaminarme, ¿sabes? Como de alguna forma del mainstream y de lo que está pasando, porque yo estoy creando algo nuevo y es totalmente válido. O sea, a mí se me hace totalmente válida esa postura, pero al mismo tiempo creo que hay una responsabilidad cuando ya estás produciendo, ya sea para ti, para, o sea, porque al final del día creo que esas personas que se quedan como yo no me quiero contaminar, justamente son los negocios que no crecen, los de las ideologías y los ADNs de diseño que no llegan a las personas adecuadas, ¿no? Que se quedan como muy cortitas. Y esto lo digo yo para los que digan después de que, entonces si yo estoy con WGCN y tengo la plataforma, entonces ya no tengo nada que hacer. No, totalmente lo contrario. O sea, es una No, herramienta que facilita el estudio para que tú después ya puedas hacer toda esta parte de tu propio ADN, tus propias propuestas, pero que también entiendas lo que está pasando allá afuera, porque al final quien te va a comprar o quien te va a validar un producto o un servicio, lo que sea, es el que está allá afuera. Entonces, nosotros, por total. ejemplo, tenemos programa curricular materias de etnografía, que son como de observación y empezar a pasar estos métodos cuantitativos, cualitativos, y es bien importante para mí, o sea, que los diseñadores lo entiendan, porque ya será tu decisión no usarlo si quieres, ¿no? Pero al menos es nuestra responsabilidad decirles, es necesario que lo sepas, es necesario que lo entiendas. Entonces, esa parte se me hace súper interesante y muy para defender, ¿no? Y defender especialmente en la moda, que más allá de lo que piensa el resto del mundo que no lo estudia o que no lo ejecuta, que de verdad los que ejecutemos nuestra carrera y estudiemos nuestra carrera, le demos ese peso y esa prioridad a la complejidad que tiene esto, a que no es nada más como de, por ejemplo, de pronto alguien aquí, estamos en Monterrey, digamos, un ejemplo puede decir, pues da igual, yo me fui a la tienda de telas y este color me encantó, pero ni siquiera se preguntan el por qué hay tantos rollos de tela con ese color específicamente y por qué no hay otro en ese momento, etcétera, ¿no? Y Y en esa sienten que todo es tienda de original. tela, muy probablemente alguien que tiene WGSN trabajaba. Pero la parte, Exactamente. sí, hasta la empresa que piensas que, ay, no, ellos no lo leen. Seguro Hay no lo alguien hiciste. dentro que tal vez sí lo lea. Y es eso, es entrar ahí no te hace que tu ropa se tenga que ver de una manera específica, porque eso creo que también lo he visto hasta en publicaciones y demás, que es la empresa que somos quien decide lo que va a haber en H&M No, ni son cualquier los que otra se parte. avientan la friega de hacer el estudio, o sea. Cada persona que entra se va, como cuando platicamos, cada persona que está en esta charla se va a ir con una idea distinta de lo que quiere hacer o va a aprender algo que es distinto o lo interpretó de una manera totalmente Sí, exacto. como de otra manera. Es la misma cuando tienes información. Sí, obviamente la información está concentrada en un mismo lugar y puede crear un bias porque estás leyendo lo mismo, o Sí, no, porque cada cosa que tú lees, algo va a quedarse más contigo que otro. Si a mí me interesa totalmente la parte de sustentabilidad, simplemente me voy a informar en ese tema y a lo mejor conozco procesos que me van a ayudar a poder tener una línea sustentable en mi marca. O me van a ayudar a, si tengo una duda en qué color quiero tener y quiero estar al mismo tiempo que el resto del mercado, tal vez también me va a ayudar a tomar esa decisión. claro. No, y creo ¿O que no? algo que acabas de decir muy importante es alguien que esté súper clavado con sustentabilidad. También tienes que conocer al enemigo, o sea, también tienes que conocer qué es lo que está pasando, cuál es la otra polarización, digamos, que, como dices tú, las empresas que se hacen tan grandes se vuelven problemas, etcétera, para entender por dónde resolver. Entonces, sí, es un tema súper grande. O sea, es algo que sí hay que tomar en serio esta parte de cómo acceder. O sea, por ejemplo, nosotros en CEDIM, ustedes saben, alumnos, contamos con la plataforma
y aprovecharlo al máximo porque como dice Rosalina, no es precisamente que ellos decidan por una cuestión de les dieron la corona y no, o sea, se lo han ganado a pulso porque no están decidiendo para empezar, o sea, están ellos dando la información desde algún punto de vista, es complicado decir la información objetiva, pero están dando información con base en números y data o datos importantes, bienes, o sea, sacados de recursos que son métodos cuantitativos y cualitativos, que eso es lo que vemos también como diseñadores, para que sí entiendan ahorita también cómo eso puede ser bien utilizado, algo que va a subir muchísimo tu nivel como diseñador, tu sofisticación en tu metodología y por ende tu vida creativa, o sea, tu vida como diseñador y creativa, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí Rosalina tenemos ahorita 2 preguntas. Yadira Rodríguez nos dice, ¿cómo empezar este proceso para hacer un buen cool hunting? ¿Qué le pudieras comentar a Yadira? Si ella se quisiera Creo, dedicar a esa parte. si ella se quisiera dedicar a esa parte, esta idea va hasta la exploración de cosas que están más cerca de nosotros. Desde tener, yo siempre lo menciono como la curiosidad por leer, la curiosidad por ver qué son las cosas creativas que están pasando en mi ciudad, en mi país y de ahí en el extranjero. Algo que pasó y bastante interesante que pasó durante el 2020 es que la mayoría de los museos tenían algún tipo de exposición virtual, una caminata, entonces tú podrías caminar por el Louvre o el Victorian and Albert Museum hizo como un lanzamiento de cosas, de objetos como muy mundanos que tenían en su archivo y te daban como la explicación de otras epidemias, de cómo es que ese artículo podía ser como una cafetera, como te daban como todo ese tipo de historias. Entonces, una parte creo que es la curiosidad. Tú puedes inventar, no inventar, pero puedes crear y argumentar cosas cuando estás teniendo la base de la colección o la base de las temáticas que vas a crear como conceptos de tendencia o esta parte de Cool Hunting o este archivo, análisis o reporte, algo tiene que ser el cuerpo de esas ideas. Entonces, ese tipo de investigación que haces, así sea como más con base artística, más con base social, activista y de eso que tenemos mucho en este momento, muchos temas de donde explorar, puede ser que sea totalmente social, económico y paradójico de esa manera, o puede ser inspirado en las artes, en cuestiones que sean más sublimes, pero tengo que investigar qué es lo que está pasando en el mundo del arte. Quiero investigar qué está pasando, qué son los colores, quiénes son los artistas que están siendo relevantes, qué se vendió, qué no se vendió en subastas de arte como muy masivas o demás, o qué está pasando en pequeñas galerías y encontrar hilos conductores ahí. Entonces, esa parte de la investigación creo que puede ayudar a generar, investigación y curiosidad puede ayudar a generar historias que al fin de cuentas se vuelven en ese storytelling que tú vas a dar a la hora que dices, estas son las tendencias que yo encontré y que yo quiero narrar y que creo que por aquí va. Entonces ahí es donde encuentras cosas que pasan y como todo en la vida, todo se empieza a conectar a partir de que tú escribiste y pusiste como ese manifiesto hasta si es en un diario o escribiendo en tu journal diariamente, cada vez que manifiestas eso puedes encontrar hilos conductores que se entrelacen con producto, que se entrelacen con servicios, que se entrelacen con experiencias a través de esa investigación que uno crea. Y pasa porque Muy lo bien. puedes crear alrededor de cosas con las bases de WGSN o inventándote algo que sea como la propia historia que quieres narrar. Sí, de alguna forma eso también sí, o sea, no es ni tan calculado como los números tal cual, sino también, como dices tú, una historia que se ha encontrado, que sea un hilo conductor, pero sí entender, como dices, la metodología, ¿no? O sea, al final del día, como una metodología que te lleve a un resultado. Y la verdad es que hay veces que eso sí también para mí vale la pena mencionarlo mucho, como hay veces que como observando y diciendo, ok, todo el mundo está usando slides con calcetines. Ok, perfecto. Entonces yo
lo voy a decir como una tendencia, no, para el momento que tú ya lo estás observando, eso ya se predijo y ya o sea, para que el producto ya haya llegado y haya llegado a multiplicarse en varias personas que tú has visto, es que ya hay, por eso es tan importante el trabajo de una agencia, que de alguna forma yo le diría que es como el trabajo de investigación en el campo de la moda. O sea, obviamente hay otras ramas de investigación, más científicas tal vez, más de biología, química, pero esta es una rama de investigación importantísima que es pagada, o sea, que tienen más de 20 años que están sustentados en esta parte, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar, a fin de cuentas, lo empezamos a ver como styling en pasarela. Y no es que la gente lo tuviera puesto inmediatamente, pero lo empiezas a ver, lo empiezas a consumir y después todos estamos en casa con calcetines y cualquier otro tipo de sandalia. Sí, O zapato que de fiesta también. Entonces es como que buscar por incluso, qué viene esa parte de juego acorde a la manera de que haces tu estilismo. sí, y también cuáles tendencias en realidad alguna vez puedo acceder yo, porque habrá tendencias que nunca lleguen a bajar a un nivel socioeconómico, o sea, habrá tendencias muy, pues, costosas de tecnología o de materiales, que es como de, pues sí, sí es una tendencia, pero para cierto nicho, o sea, sí es una tendencia, pero en realidad yo no puedo acceder todavía a esa tendencia, ¿no? De alguna forma sí es, pero no por costos, ¿no? O por cuestiones de producción. Bueno, también tenemos una segunda pregunta que nos dice, ¿de qué manera se vio afectada la predicción de tendencias con la pandemia? Y a la vez también pregunta, ¿la predicción de una tendencia puede predecir cambios un poco más duraderos o solamente efímeros? No, toda la parte de macros son tendencias que son duraderas. Ujú, Y en la parte de cómo es que la pandemia afectó, creo que ya veníamos preparado para que algo pasara con las índoles que teníamos en este momento. A partir creo que desde el 2019 empezamos a hablar de el hogar como el nuevo centro, ujú. porque la parte, y sobre todo, por ejemplo, con el ejemplo que di de artesanal y de WeWork en un principio, empezamos a tener más una sociedad creativa que empezó a freelancear Exacto. toda la parte de los millennials. Entonces, estos millennials estaban en casa, a lo mejor no se mudaban de la casa no se mudan en la casa de los papás inmediatamente, entonces estoy en casa y si quiero trabajar en alguna otra parte, voy a un WeWork. Después, obviamente, WeWork vivió un tiempo difícil en el 2020, pero de cierta manera se vuelve también el futuro del trabajo al momento en que muchas empresas a lo mejor no quieren tener una oficina gigantesca y van a ofrecer algún tipo de conexión en oficinas remotas que puedas visitar 7 locaciones en vez de en una zona, que siento que es Claro. una solución perfecta. Ah, ahora quiero trabajar en Soho, pues me voy al WeWork de allá. O es una solución que mi empresa podría dar, no sé, se está investigando eso. Pero, por ejemplo, en ese caso específico, teníamos que el hogar era el centro y que cada vez iba a volver más y si estamos comprando máquinas para hacer helado, si estamos comprando rumbas para limpiar la casa porque no se puede trabajar en casa y aparte limpiar todo el tiempo es casi imposible, eso ya estaba viéndose ahí. Teníamos otro impulsor, ajá, otro impulsor o sentimiento que era miedo y miedo era más como la incertidumbre política, social, no tanto la incertidumbre por me voy a enfermar, pero yo ya tenía un miedo y yo ya estaba preparada y el cambio climático también, la parte de la ecoansiedad era también algo bastante Sí, relevante, que una vez que sobrevivamos la pandemia vamos a seguir teniendo que usar máscara porque a lo mejor está todo tan contaminado que no me va a servir de protección. Entonces, esa también era otra de las partes que vimos. Definitivamente había una casualización. Esa sí puedo decir que se aceleró totalmente, la parte de la ropa cómoda. Si bien estábamos más enfocados, ya no usábamos zapato para oficina como tal, ya no usábamos tantos zapatos altos, a lo mejor, a veces sí, pero generalmente ya estamos usando más la ugly sneaker, esos sneakers chunky para vestidos, para esto, para lo otro, y se empezó a casualizar la moda desde hace tiempo y esto lo súper aceleró en donde todos definitivamente trabajamos de cierta manera
la mitad a lo mejor más cómodos y de cierta manera otras cosas como de la cintura hacia arriba se vuelve también popular, como en esas pequeñas, en esos pequeños cambios de rutina es donde vimos el tipo de cambio. Pero ¿qué hace lo que ya se había comprado, las colecciones, lo que ya se tenía previsto, se acomoda a eso? Es, ok, ¿qué blusas tengo que tengan? Bueno, ahora veo que tú tienes detalles en esta parte superior. Entonces, es como eso, ¿qué cosas qué puedo adaptar a la manera en que estoy vistiendo si me estoy viendo todo el día en la pantalla? Vimos la parte de, por ejemplo, la parte de el cuidado de la piel. A lo mejor sí, algunas marcas dejaron de vender un poco de lipsticks y, no sé, labiales en general, pero no, al contrario, porque también estás todo el día en el Zoom y yo sí he comprado labiales, aunque los primeros 2 meses seguramente no fue la parte principal. Posteriormente sí querías tener como la boca, yo me pongo la boca roja y inmediatamente soy una persona distinta en mi conversación por Zoom, pero esa parte también como cambia. Y otras cosas que pueden escuchar el concierto que tengo acá de mis periquitos, que es otra de las cosas que también veíamos, las plantas como los nuevos hijos, las mascotas como, no, las plantas oficina, como nuevos mascotas y las mascotas como los nuevos hijos, y los hijos son cosas que no podemos tener porque porque necesita ser millonario, y que fue un meme que estuvo dando vueltas el mes pasado. Entonces, es justamente cosas que simplemente se aceleraron. La parte de la tecnología, vamos a estar conectados todo el tiempo. Eso se aceleró a dimensiones, pero ya estaba ahí. Haz tu tienda online, vende por redes sociales. O sea, ya estábamos, dale, ya tienes tu estrategia. Y obviamente cuando te cae en 2 meses, no, pues sí, no me había preparado para eso. Pero era algo que ya las marcas tenían que haber estudiado desde antes. ¿Qué otras cosas teníamos como importante? La comunidad, el comercio local, que simplemente se vuelven más relevantes porque nos ayudaron a salvar nuestras vidas. Bueno, y también nos integraron más como comunidad, eran quien nos podían dar respuesta, quien tenían el producto que estábamos buscando cerca. Atención a clientes creo que se acrecentó demasiado. Algo que se me hace súper curioso es que si todos nos comunicábamos con WhatsApp, lo único que nos hacía falta es que las empresas se comunicaran con nosotros por WhatsApp. Y aunque ya lo veíamos en nivel de pandemia, todo el mundo se empezó a comunicar por mensaje de texto y a tratar de hacer la vida más sencilla por ese medio, porque la gente ya no quiere contestar teléfono y de cierta manera las promocionales de correo no las ves tanto por ahí. Entonces, eso se fue más como a, ok, ¿cómo hago esa cercanía con el cliente? Pero eso ya lo veíamos también venir desde la parte pasada. Es como, ¿cómo creo esa comunidad entre la marca y mis clientes? ¿Cómo creo ese club? Es totalmente cierto, sí, totalmente cierto. Entonces, hay muchas cosas que realmente en nuestro reporte de consumidor, porque tenemos un reporte de consumidor que de hecho, si les da ahí por la tarea de buscarlo, es el consumidor, creo que es 2022, que fue un white paper que se sacó gratuito en el 2020 y se adaptó simplemente para el tema pandemia, pero era muy parecido antes de. Entonces, sí, o sea, ahí ves como que cómo se viene cocinando algo para que algo ya surja, o sea, para que en realidad digamos que salga a la superficie, o sea, sea visible, pues. Sí, la parte ambiental sobre todo creo que deja muchas cosas o sea, cada que hace mucho calor se quema tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, entonces es como esa parte ambiental, claro que voy a tener que protegerme de eso. Entonces, estas ideas utilitarias, estas ideas de ropa de supervivencia, estas ideas de cómo es que mi commute, cómo es que llego al trabajo de una manera donde todo lo traiga en bolsillos, cómo me vuelvo más práctico, cómo me vuelvo un superhumano. Todas esas cosas Claro, también sí, casi. son partes que estaban ahí, la parte de los sentimientos, las emociones y cómo hablamos de
cualquier problema psicológico y cómo las empresas tienen que ser más amables con eso y demás, también es algo que estábamos viendo ahí, que en el 2020, pues mucha gente seguramente se soltó llorando en conversaciones de Zoom con sus compañeros de trabajo porque llega el momento en que te satura Sí, todas las malas noticias. Y al final de cuentas, los medios también hacen que solo leamos las malas noticias porque somos adictos a leer lo malo en vez de ver lo bueno. Si en varios estudios, si vemos como ahora hay menos muertes infantiles, ahora hay más, la pobreza se acabó a un nivel tal, no estamos tan fregados como estábamos hace, no sé, 80 años, pero son cosas que son difíciles de percibir porque hace 80 años no estábamos en el mundo y no entendemos, pues no todo es así de negativo y también esa parte de optimismo también era una de las tendencias que veíamos venir. Ahora se vuelve un sentimiento de urgencia porque no puedes estar todo el día pensando en cosas que son negativas sin decir, yo me voy a desconectar de esto, bye con las noticias y quiero tener esos pensamientos optimistas que me saquen adelante, o porque yo realmente creo que hay una luz al final de este túnel raro que estamos viviendo, ¿no? Entonces, son todas esas tendencias que al final se traducen, la parte optimista se traduce en color, en ropa de color y entonces ¿por qué me hablas de estas cosas que son de mis sentimientos? Porque si estás harto del blanco y el negro, un día compras algo que sea pink neón y estás feliz de tenerlo. Así de sencillo. Sí, tiene que ver con la biología, con la psicología, o sea, no nada más es por una cuestión como superflua, o sea, es mucho más es profundo que muy eso. humano, es muy humano esta detección y de tendencias y esta petición que tiene el consumidor final en que quiero novedad y que cada vez es Exigente. más rudo en lo que somos más rudos como consumidores en lo que queremos. Sí. O sea, exigimos más. ¿Y qué tan rápido lo queremos? Y qué tan Sí. rápido lo queremos y cómo la transparencia también ayuda. También somos muchos más empáticos también en ese momento. Y la época de la empatía también la veíamos en la parte de las macros que veíamos y que estábamos revisando. Sí, es muy importante esa parte. Digo, ahorita me acordé que dices de la empatía y todo, de cómo se criticó mucho a todo, o se criticó a millennials, pues que hace unos 10, 15 años estaba súper la crítica acá y hasta ahorita está empezando a salir, bueno, no sé qué tantos años tenga, según yo tiene como un año, todo esto ya el ok boomer, o sea, como ok boomer, o sea, como de, sabes que ya ni siquiera te escucho porque no me entiendes, no entiendes mi contexto y no, o sea, y nunca lo entendiste, ya te quedaste atorado, digamos, en esa parte. Y esa parte de la empatía también no tendencias, pero entre generaciones y los cambios de contexto que van pasando y que crea la tendencia. Y que, bueno, aquí tenemos una última pregunta que nos dice, María Sofía, nos dice, ¿cómo puedo predecir las tendencias para mi marca de ropa si yo, por ejemplo, no me pudiera permitir una agencia que me dicte las tendencias que vienen? ¿Qué me recomendarías hacer? Me imagino que es algo como lo que nos comentabas, o sea, hay otros recursos de observación, por ejemplo. Hay otros recursos de observación. Aquí al final bueno, hay como algunas cosas de comercio local y demás. Estas dos, WGSN, este es para si me quieren hacer preguntas en la parte superior, pero WGSN en Instagram y WGSN Brasil en Instagram también. A veces ponen como la parte de white papers que se dan gratuitos. Hay un blog que es gratuito que también está dentro cuando entras a WGCN. Dentro de la parte de WGCN, para quien sí tiene acceso y que está conectado, hay una parte de City by City con esta parte de cómo investigo. Esa parte de City by City me deja ver locales en otras ciudades y me deja ver también galerías, tiendas, personalidades a quienes seguir que son locales, a lo mejor son microinfluencers, o sea, no es alguien que sea súper masivo, pero son como un insight de alguien que está en esa ciudad y que me puede dar como esas referencias también. Como esos viajes informativos son bastante buenos, aún que no podamos viajar, pero como entrar a la página, ver, ¿qué tienen estas marcas? Ok, me da como cierta conexión. Entonces, ese es el mismo estudio que nos puede servir. Hay cosas tan prácticas como ver que está en tendencia en un TikTok,
bueno, más bien que está en tendencia en TikTok, cuando entras inmediatamente en la aplicación puedes ver como los hashtags más importantes, ver si tiene alguna relevancia con algo que tú estás haciendo, ver cómo lo puedes conectar con esa investigación que estás haciendo también, porque ahí puedes ver los hits que tienen. Eso puede ser un poco más efímero, porque como están, se pueden ir, pero hay un interés por cosas que expliquen, por cosas que tengan que ver con plantas, por cosas que tengan que ver con comida. O sea, entonces, como que empiezas a conectar las ideas que hay, además de lo que habíamos mencionado algo. Es como, es muy importante argumentar con las investigaciones que estás haciendo, porque en la parte de diseño, siento que eso es lo que nos hace un poco más de falta, como crear la historia detrás del producto. Y recuerden que esa es su carta de presentación, es como cómo me vendo como persona, cómo me vendo como mi producto, cómo es que vendo mi marca, con toda esta parte del argumento que yo estoy creando detrás. Y si yo no tengo una investigación de base, es muy difícil poder contar. Eso es muy complicado poder contar. Porque, se me continuar ocurrió. contando y ser vigente, o sea, porque no hay una historia, en realidad no hay una historia que estoy contando, estoy como agarrando fragmentos o frasecitas, digamos, yo hago esa analogía, ¿no? Es como si quisieras hacer una novela, si quisieras hacerte el escritor o la escritora y de pronto, como no tienes una historia genuina y real que contar un core, pues te traes como frasecitas de alguien que ya sabes que están aceptadas socialmente y entonces empiezas a hacer como un Frankenstein, ¿no? Sí. Y en realidad no estás teniendo un ADN. Y por eso esto que hablas del ADN de diseño y de tu propia visión también se tiene que trabajar de otra forma para poder como ahorita que nos preguntas tú, María Sofía, o sea, esa parte también es la que más va a potenciar, ¿no? O sea, tu ADN, tu core de trabajo, qué es lo que estás ofreciendo en tu marca, para a eso unirlo y pues que funcione, que puedas volver a contar la historia otra vez, como lo hacen las marcas más importantes. O sea, por eso siempre les digo, o sea, cualquier marca que ustedes vean que tiene longevidad, específicamente longevidad, te guste o no te guste la marca, pero que tiene longevidad, o sea, ha durado, ya ha pasado el siglo, ha pasado más de 5 décadas, no hay una que me digan que no tenga un storytelling súper fuerte de su fundador o de sus directores creativos. O sea, esa parte también es súper importante que la reconozcan para que puedan hacer un buen uso de todo esto que estamos viendo como tendencias y que pues al final siempre les digo esto en los webinars, ¿no? Que al final eso fortalezca la industria de la moda en México o de mexicanos para el mundo también. O sea, de alguna forma necesitamos esta parte de identificación y de ADN y de dónde partir, de un punto de partida, y que no nos convirtamos solamente, o sea, está muy bien, es válido, pero que no nos convirtamos solamente como en réplicas, ¿no? En replicar otras cosas, o sea, eso ya es decisión de cada uno, pero que se entienda exactamente por qué nos interesa tener una agencia de tendencias y qué es lo que hacen y qué recursos pudieran ustedes tomar en el caso de que están empezando, están emprendiendo una pequeña línea o algo que es local, que tiene mucho que ver, que puede aportar mucho y que dicen, estoy totalmente desprotegido, no, no lo estás, pero claro que la idea es que obviamente cuando tu empresa va creciendo y vas produciendo de una forma más grande, pues no vas a apostar por algo que a lo mejor chance y sí vende, o sea, tendrías que tener ya más seguridad y para eso nos ayudan muchísimo las agencias en ese aspecto. No sé si quisieras agregar algo más, Rosalina. Sí, la parte de tener un proceso. Obviamente nos encanta hacer la prenda, pero tenemos que hacer procesos que no nos gustan también. Totalmente. O tener a alguien que nos ayude con eso, porque Un equipo. esa parte de tener como más personas en el equipo es como importante. Y algo más que iba a mencionar a eso es que en este momento creo que la comunicación es inclusive más importante que el producto en sí, Sí, porque esa es la que llega al alcance de la persona. Y cuando tú entras a cualquier parte donde tengas que comprar producto, tenemos tanto producto ahí fuera que ese argumento de cada una de las marcas es lo que dices, bueno, sí, sí quiero tener esto, porque soy parte del club, porque me identifico con esta marca, porque los sentido de cuerpos que pertenencia. presentan, ajá, es más relevante, porque una t-shirt blanca, toda lo podemos encontrar en cuántas marcas, en todas. Sí, te Entonces, enteres. Ajá. sí, puede ser algo que sea muy próximo a ti, puede ser que tengan excelente atención al cliente, entonces todo esos son procesos y es el mismo producto lo tienen
cientos de marcas, ¿no? Pero la parte del proceso es la que al final marca una diferencia también. Completamente. Sí, una diferencia abismal. O sea, que Y puedes eso tener se un hace muy en buen casa, sí. sí, sí, porque puedes tener un muy buen producto y la verdad es que si no tienes nada más, pues ahí se queda el producto, ¿no? Se queda guardado y pues desafortunadamente ahí se queda por eso la verdad es que falta de talento no es, o sea, es falta de estrategia, es falta de ver cuáles son tus key partners, cómo es tu proceso. Esa parte también hay que poner mucha atención y por eso también estos webinars son tan enriquecedores y tan interesantes para mí y tan emocionantes porque nos ayudan a acentuar esta visión que tenemos en CEDIM y que también tienen muchísimas otras personas, no nada más CEDIM, pero específicamente CEDIM tenemos esta visión tanto transdisciplinaria como de proceso de metodología y también explorativa. O sea, al final del día también, o sea, estamos exigiendo todo porque estamos exigiendo diseñadores pues, de muy alto rendimiento y alta calidad. Pues por el momento son todas las preguntas. No sé si quisieras comentar algo más, Rosalina, pero antes de pasarte la palabra ya para terminar el día de hoy, de verdad que te quiero agradecer mucho tu tiempo y todo lo que nos has compartido. Sabemos, yo sé que eres una persona que está bastante ocupada, tienes muchísima chamba, porque todo lo que nos presenta este público querido, pues es, o sea, ese trabajo diario, es muchísimo trabajo y es algo que no nada más crece en los árboles de ellos, lo ponen lindo en la página, sino es un trabajo de mucha información, datos y estadísticas. Entonces, pues te agradezco muchísimo el tiempo y la visión que nos estás compartiendo el día de hoy. Y bueno, pues ya te cedo la palabra si quieres nada más darnos un mensaje de conclusión y pues ya para No, yo despedirnos. les agradezco mucho haber estado acá conectados y por mi parte cualquier duda que tengan ahí adicional, si alguien se quedó como muy tímido y quería preguntar algo, le dio pena, realmente sí recomiendo seguir a WGSN porque algo de ahí me puedo sacar, puedo como aprender. Se lanzó un producto que es de menor inversión también para emprendedores y demás que se llama Start by WGSN también que es para, ok, no tengo tanto para invertir, esto lo puedo pagar mensual y el día que yo no quiera tenerlo, no lo necesito tener. Entonces, hay alternativas. Creo que sí, crear una marca sí requiere de sacrificios. Creo que la industria de la moda y la industria de alimentos y bebidas son de las más esclavizantes. Entonces, sí llega un momento en que voy a tener que invertir. Así sea en servicios, así sea en social media, managers o demás. Llega un momento en que tengo que invertir un poquito en ese negocio y el dinero que recupero en un principio hay que volverlo a poner también para que se empiece a construir algo. Pero por mi Así parte, es. súper agradecida de que me hayan invitado y cualquier cosa, yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias a ti también, Rosalina, y pues gracias a todos los que estuvieron aquí a lo largo de este webinar. Recuerden que lo que estamos tratando de hacer es que hagamos comunidad, como bien dijo Rosalina ahorita, la comunicación incluso entre nosotros es importantísima y pues sigamos creciendo y aprendiendo y compartiendo y pues muchas gracias a todos. Ahora sí quedamos por terminado este webinar. De nuevo, gracias Rosalina, que tengas muy buen día y pues todos igualmente. Cuídense mucho, que tengan muy buen día y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Bye bye.